Bien, continuamos nuestra preparación para el concurso de ascenso al grado de subintendente. Ustedes que están de aquel lado eh, de la pantalla, eh, los felicito por hacer este esfuerzo que están haciendo, ¿vale? Los felicito. Los felicito y van a ser los mejores de la mano de Dios. Se van a dar los resultados. Solamente es creer en ustedes. Como siempre, damos gracias a Dios por la vida, la salud. Constitución. Damos gracias a Dios por la vida, la salud y porque nos permite estar acá reunidos, ¿vale? Y darle gracias a Dios por lo más mínimo, ¿vale? Listo, ¿vale? Bien, entonces, en las clases anteriores hayamos hablado de que la anterior constitución era muy conservadora y que el pueblo se debía al Estado. Y que la constitución del 91 cambió esa forma del Estado. Por ejemplo, dejamos de tener una sola religión, que era la católica, a tener un diverso de religiones, libertad de culto. Entonces, pasamos de una constitución muy conservadora a ser una liberal, roja, ¿cierto? Esto quiere decir que la constitución del 91 es una constitución muy liberal, donde el Estado se debe al pueblo. Para nosotros poder avanzar en este concurso de ascenso, hay unos conceptos básicos que nosotros tenemos que trabajar. Primero, tener nociones sobre qué es un Estado. Recuerden que las preguntas tipo IFES van a traer el texto, No tiene usted que irse a adivinar o acordarse literalmente como dice el artículo número 1. No, el mismo IFES en la pregunta, le va a traer el texto del artículo 1. Por eso trato de aplicar mucha o enseñarles a ustedes que relacionen con mnemotecnia. Entonces, el Estado lo asociamos con tres conceptos básicos que son la población, el territorio y soberanía. Entender cada uno de ellos es fundamental. Hablar también del concepto de Estado social de derecho. Eso es lo nuevo que tiene la Constitución del 91. Podríamos traer tres elementos primordiales, ¿cierto? La igualdad, los mecanismos de protección y los mecanismos de participación. La igualdad, podríamos mirar la equidad en la policía por el aumento salarial o la nivelación salarial. Igualdad, equidad, por favor. ¿Qué es lo nuevo del Estado Social de Derecho que trae la Constitución? Los mecanismos de protección de derechos fundamentales. El que más utilizamos o el que utiliza el pueblo es la tutela. Y también involucra mucho lo que son los mecanismos de participación. Esa Constitución del 91, en su concepto claro de Estado Social de Derechos, nos trae que el pueblo puede participar. Podríamos traer el referéndum. ¿Vale? Bien. Luego entramos a hablar de los principios fundamentales. Y hablamos del artículo 1 al 10. En la clase anterior únicamente mencionamos el artículo número 1, ¿cierto? Hablamos del artículo número 1. Hicimos la lectura, pero aparte de hacer la lectura, nosotros nos fuimos a qué significaba cada concepto que se encuentra aquí en este artículo. ¿Para qué? Para poder entender de una mejor manera, ¿cierto? Tomamos todo el artículo y lo dividimos y hablamos de cada uno de ellos.
Igual participamos en las 5 preguntas que están obviamente grabadas en el usuario de cada uno de ustedes y que pueden hacerlo normalito. Pueden entrar a verla y responder las 5 preguntas con la hojita en la mano. Bien. Seguimos con los principios fundamentales. Artículo 2 me habla sobre los elementos esenciales de quién. A ver, artículo 2 me habla de los elementos esenciales de qué. Del Estado. Del Estado. Fíjense que ya hay que inferir los elementos esenciales del Estado. El artículo número 3 me habla de identificar la soberanía como fundamento especial. La soberanía radica en el pueblo. ¿Cierto? Fundamento especial, la soberanía. Nadie puede entrar acá a decirnos qué hacer y cómo hacerlo. ¿Por qué no puede? Porque es que el pueblo, yo, tú, él, llegamos y decidimos armarnos tanto políticamente como jurídicamente, ¿cierto? Y como nosotros decidimos, el profe Rada va a ser el presidente, Ginette va a ser la tesorera, Sandra va a ser la que cree las normas, Dairi va a ser la que administre o la que vigile las normas, y nosotros como pueblo decidimos armar un reglamento llamado ¿cómo? Constitución política. Constitución política de Colombia. Y hemos dado nuestro reglamento, la Constitución política de Colombia. Por eso, en la soberanía, por eso les decía, ojo con los 3 elementos que con ellos ya puede entender toda la Constitución. Cuando hablamos de la soberanía, nadie puede venir acá a decir qué hacer. ¿Por qué? Porque el artículo 4 nos dice que la Constitución es la norma de normas. ¿Vale? El artículo 5 reconoce los derechos inalienables. Más adelante les explico qué es. Artículo 6, todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7 me habla que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. El 8 me habla de la obligación del Estado y las personas de proteger la riqueza cultural y natural. Y el 9 me habla de la autonomía para resolver conflictos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a sacar nuestra Constitución y vamos a leer el artículo número 2. Vamos, artículo número 2. Alguien que me pueda ayudar con la lectura, por favor. Ojalá un estudiante que nunca haya leído, por favor. Adelante. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo número 2? Artículo 2. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Bien, excelente lectura. Bien. Bueno, ¿qué toca hacer para entender mejor? Yo siempre les sugiero, para mejorar la comprensión lectora, leer entre líneas. Entonces, el artículo número 2, ya nosotros hablamos del artículo 1, ¿cierto? Artículo número 1, Colombia es un Estado social de derecho, lo pueden relacionar con los 3 elementos y ya tienen claro esa parte. En forma de república unitaria, descentralizada, ¿cierto? Pluralista, democrática, ¿cierto? Igual vamos a hacer acá.
Bueno, ya tenemos el artículo número 1, pero dime los fines esenciales del Estado. Primero, servir a la comunidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa servir a la comunidad? Luego, leer, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. A partir de ahí, yo comienzo a hilachar, desmenuzar, profundizar en el artículo número 2. En ese sentido, vamos a hablar de cada partecita para que ustedes puedan ir mejorando la comprensión del artículo número 2. Entonces, la primera parte del artículo número 2, fines esenciales del Estado, es el que nos guía sobre esos principios. Entonces, en los fines esenciales del Estado, servir a la comunidad. Son 7 elementos básicos que nos trae este artículo número 2. Primero, servir a la comunidad. Ojo, ¿qué quiere decir servir a la comunidad? No es que usted deba servir a la sociedad, sino que el Estado se debe al pueblo. Servir a la comunidad. ¿Quién? El Estado. Si ves que es diferente cuando ustedes leen el artículo 2 y dice fines esenciales del Estado, servir a la comunidad. Ah, yo debo servir a la comunidad. Yo debo servir a la comunidad. No, no es así. Al contrario, el Estado existe para garantizar el bienestar de los ciudadanos. El Estado existe para garantizar el bienestar de los ciudadanos, satisfaciendo sus necesidades y protegiendo sus derechos fundamentales. Un ejemplo, la implementación de programas de vivienda para familias de bajos recursos. ¿Quién se acuerda de ese ejemplo? Profe, esto sucedió con tal presidente. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Hace poquito. Con el presidente Juan Manuel Santos Calderón. ¿Se acuerdan que entregó una cantidad de viviendas antes de su segundo mandato? ¿Cierto? La política de él, ¿qué fue? Entregar un montón de viviendas, 1 millón de viviendas, si no estoy mal, era la meta, o 100,000 viviendas. Me acuerdo que eso en todas las ciudades era entrega de viviendas, ¿cierto? Servir a la comunidad. Y el Estado se debe al pueblo. Ejemplo, la implementación de programas de vivienda para las familias de bajos recursos. Me acuerdo que crearon eran unas torres y ahí metieron a todas esas personas que eran de escasos recursos. Me acuerdo mucho de ese programa del Estado a cargo del Ejecutivo, que es el presidente. En la actualidad, ese fenómeno, ¿cómo se está presentando? El Ejecutivo, ¿qué está haciendo en la actualidad? Vamos a ver si tiene el contexto. ¿La entrega de qué? De dinero, de plata. De tierras. La famosa reforma agraria. Y el Estado está comprando las tierras y se las está entregando a los pobres. Por eso ustedes están viendo que están invadiendo las tierras al sector privado. Es porque el Estado, cabeza del Ejecutivo, es decir, el presidente, está comprando tierras a través de la Agencia Nacional de Tierras y se le está entregando a diferentes asociaciones donde están inscritos los diferentes pueblos. ¿Vale? Listo. Fines esenciales del Estado, servir a la comunidad. Ejemplo, se los acabé de mencionar. Les hablé de un gobierno, les hablé del gobierno actual para que vayan viendo cómo funciona esto. ¿Ok? Seguimos con el segundo elemento de este artículo,
fines esenciales del Estado. Segundo, promover la prosperidad general. ¿Qué busca? ¿Qué me quiere decir promover la prosperidad general? Busca el desarrollo económico, social y cultural de la población, promoviendo la igualdad y la justicia. Fíjense que cuando ya ustedes tienen claro los elementos esenciales del Estado, tienen los tres elementos básicos de qué es un Estado, cuando ya le mencionan aquí población, yo te referencia. Por eso les dije, territorio, población, soberanía. Siempre lo van a ver dentro de las preguntas tipo BIFES. Aquí en este artículo número 2 me dice, hey, promover la prosperidad general. ¿Qué quiere decir? Que el Estado busca el desarrollo económico, social y cultural de la población, promoviendo la igualdad y la justicia. ¿Se acuerdan de los tres elementos básicos del Estado social de derecho? Entonces, aquí está el Estado. Fíjense que qué bonito es leer la Constitución coma por coma, pero hablando en el lenguaje de estudiantes, de profe a los futuros subintendentes. No hablar de abogado o jurisprudencia para traer unas preguntas que van más allá del caso y no van directo al IFES. Qué bonito es hablar así, coma por coma, pero aterrizado al IFES. Y acá, en igualdad, podemos hablar que es Estado social de derecho. Fíjense cómo promover la prosperidad general, cómo involucra lo que hemos venido hablando. Bien, vamos a hablar del tercer elemento, entonces, del artículo número 2. Fines esenciales del Estado. Tercero, garantizar la efectividad de los principios, es decir, los artículos del 1 al 10, de los derechos, del artículo 11 al 41, del 42. Eso va como hasta el 82 o algo así. Hasta el 82 van los artículos de los derechos fundamentales, políticos, culturales y demás. Déjenme para ver y se lo digo enseguida. Van ¿hasta dónde van los artículos en la Constitución? Hasta el 82, bro. ¿Hasta dónde? 82, ¿segura? ¿Lo dije bien? Sí. 344. No, los derechos son hasta el 82, profe. Los derechos fundamentales o los de primera generación van hasta del 11 al 41. Al 41. Muy bien. Y la otra el 40. Sí, yo tengo quien ayuda. Fundamentales del 11 al 41, los sociales, económicos y culturales del 42 al 77. Ah, lo dije bien, derechos colectivos del 78 al 82. Es decir, los derechos o las tres clasificación de los derechos en la Constitución van del artículo 11 al 82. Lo dije bien. Tengo buena memoria. Bien. Entonces me dice el artículo artículo 2 de la Constitución, fines esenciales del Estado. El tercer elemento es garantizar la efectividad, ser efectividad. ¿De qué? De los principios del 1 al 10, de los derechos, estaba del 11 al 82, y de los deberes. Los deberes creo que son 4 artículos, no estoy mal. Sería el 83, el 84, hasta el 86, si no estoy mal. Vale, los deberes. Más adelante yo lo tengo todo explicado. Listo. Fíjense que de esto me habla el tercer elemento. Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. Vale. El Estado debe asegurar que los derechos fundamentales se cumplan en la práctica y no como pasaba en la anterior Constitución, escritos, pero no los garantizaba. Por eso tenemos los mecanismos de protección de derechos fundamentales. El ejemplo, la protección judicial a través de los mecanismos como la acción de
tutela, acción de Tutela. tutela. Entonces, fíjense cómo van relacionados los principios de la Constitución. Hasta el momento hemos hablado del artículo número 1 y ahorita estamos hablando del artículo número 2, pero estamos desmenuzando cada partecita de ese artículo. Fines esenciales del Estado. Cuarto, facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan. El Estado promueve la participación ciudadana en asuntos políticos, económicos y sociales. Ejemplo, las consultas populares para aprobar proyectos de impacto ambiental. Esto es nuevo en la Constitución del 91. Por eso que hay que consultar a pueblos indígenas si aprueban o no la construcción de una represa dentro de su territorio. Hay que consultarles. Y por lo general, ellos aprueban a través de beneficios económicos en el tiempo. ¿Vale? En el tiempo. Que le paguen unas mensualidades, de que le den educación. ¿Vale? A través de las consultas, más que sea la redundancia, se le consulta al pueblo indígena si quiere o no que se construya esa represa que obviamente le va a traer muchos beneficios al Estado colombiano, al pueblo, ¿cierto? Que va a recibir la energía eléctrica y demás. Fines esenciales del Estado. Quinto, defender la independencia nacional. Protege la soberanía y garantiza la seguridad del territorio. Ejemplo, la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas. Les pregunto, ¿Fuerzas Armadas es igual a fuerza pública, sí o no? No. No, profe. Podríamos relacionarlas, Fuerzas Armadas, fuerza pública, podríamos decir que sí. Vale, entonces, las Fuerzas Armadas o la fuerza pública se dividen en dos. Las fuerzas militares y la policía. Fuerzas militares y la policía. Fuerzas militares se viene siendo el Ejército, Armada Nacional y la Fuerza Aérea, que ahora se llama Fuerza Aeroespacial. ¿Ok? Listo. Muy bien. Sexto, fines esenciales del Estado. Mantener la integridad territorial. Asegura que ninguna parte del territorio colombiano se divida o se independice. Asegura que ninguna parte del territorio otro elemento del Estado. Otro elemento del Estado. Mantener la integridad territorial y asegurar que ninguna parte del territorio, ese elemento del Estado, se divida o se independice. ¿Okay? Ejemplo, la protección del archipiélago de San Andrés y Providencias en controversias internacionales. ¿Con quién? Nicaragua. Eso es un ejemplo del artículo número 2. El artículo número 2. Fines esenciales del Estado. Asegurar que nada del territorio se independice. Ejemplo, archipiélago de San Andrés. Y terminamos el artículo número 2 de leerlo con el punto número 7, que viene siendo como cuando usted crea un documento para que entre a leer la resolución 912, que ya la modificaron, es el reglamento servicio de policía. Dice cuáles son los fundamentos constitucionales y lo primero que trae ese reglamento de servicio de policía es artículo 2, artículo 216 y artículo 218. El artículo 2 es lo que estamos leyendo acá. El artículo 216 de la fuerza pública y el artículo 218 la misionalidad de la Policía Nacional. Miren lo que dice acá. Asegurar la convivencia pacífica. Policía Nacional.
y la vigencia de un orden justo. Establece la justicia como pilar para garantizar la paz y la resolución de conflictos. Ejemplo, los programas de reintegración para desmovilizados en procesos de paz. En pocas palabras, este es el artículo número 2. Entonces yo quisiera que ahora una compañera, ahora sí, alcanzara a leer el artículo número 2, por favor, para ver cómo no, si logramos entender un poco más este artículo. ¿Quién lo lee? Artículo. Yo, profe. Adelante. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Bueno, muchas gracias. Entonces yo veo que ya es diferente leer el artículo 1 y el artículo 2. Sabemos de dónde vienen las cosas y del por qué. Y con ejemplos básicos estamos logrando entender mejor la Constitución. Entonces, la clase se terminó. Saquen una pequeña hoja, coloquen su grado, su intendente, Pedro Rada, coloque los números del 1 al 5 de forma vertical, por favor, y al lado va a ir leyendo la pregunta y va marcando su signo de respuesta. Correcto. La que usted crea. Al finalizar, yo les doy cuáles son las opciones de respuesta. ¿Parece? Entonces, saquen una hoja, por favor. Saquen una hojita, por favor. Estoy abriendo mi cronómetro. Saquen una hoja, por favor. Bien, tengo el cronómetro y vamos con la primera pregunta. No me digan por micrófono cuál es la opción de respuesta. No le envío por el chat. Usted allí, que la va a ver grabada, vaya marcando la primera, la A, segunda, la C, porque como no va la C, marca la C. Tercera, la C, cuarta, la C y quinta, la C. ¿Ok? Bien. Entonces, terminada la introducción, pasemos a las preguntas tipo IFES sobre Estado Social de Derecho, artículo 1 y artículo 2. De eso me tratan las 5 preguntas de esta noche. Vamos con las preguntas. Primera pregunta de la noche, la leo yo. En una clase de ciencias sociales, el profesor menciona que el Estado es una organización política y jurídica que ejerce soberanía sobre un territorio y su población. Los estudiantes discuten sobre las funciones del Estado y cómo se relacionan con la garantía de derechos fundamentales. Uno de ellos pregunta cómo el Estado colombiano ejerce su soberanía frente a desafíos como el cambio climático o la globalización. Pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones refleja el ejercicio del poder soberano del Estado colombiano? A, la firma de tratados internacionales. A, la firma de tratados internacionales que exigen
compromisos ambientales globales. Me dice que esa es la misma. Exactamente. Profe, La clase pasada. por eso alcé la mano, profe. Esa era la primera pregunta de la clase pasada. Como vi que ustedes, aquí me llega un sonido, por eso leí mal la A. Entonces, como ya leyeron la pregunta, pues me toca omitirla. Aquí, ¿cuál viene siendo la respuesta? La C. Seguro, sí. La B, profe, la B, la promulgación profe. La B, profe. particular a actividades económicas dentro del territorio. Me dejaron ahí con la primera de aquí, de esta pregunta que la trabajamos en la clase anterior, y me perdonan porque la verdad son muchas preguntas, entonces yo quisiera a veces como trabajar todo, pero acá es la B, ¿vale? La van a ver en la clase anterior. Vamos a ver si la segunda pregunta no la he trabajado. Vamos, segunda pregunta. ¿Quién la lee? La Constitución de 1991 establece a Colombia como un Estado social de derecho, comprometido con garantizar la justicia social y los derechos fundamentales. Sin embargo, en un debate sobre políticas públicas, un político argumenta que el principio de Estado social de derecho implica que los intereses individuales deben prevalecer sobre los colectivos. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes políticas públicas contradice el principio de Estado social de derecho? ¿Qué artículo es? 2. Primero. Artículo 1. Artículo 1, profe. Estado social de derecho. Bien. ¿Cuál de las siguientes políticas públicas contradice el principio de Estado social de derecho? A. La implementación de políticas restrictivas para limitar el acceso a derechos básicos. B. La priorización de intereses económicos de una empresa privada sobre el derecho de una comunidad a un ambiente sano. C. La amplificación de subsidios de vivienda para las familias de bajos recursos. Y D. El fortalecimiento de los sistemas de la educación gratuita en zonas fronterizas. La A, profe, es la Gratuitas en zonas rurales. es la A, profe. ¿Ya la habíamos trabajado? Si no. Es la A. Porque les pedí que no mencionaran la respuesta por micrófono y por el chat. Por favor. Escuchemos. Léanla con calma. Les queda un minuto. Marquen internamente la opción número 2. La primera todos deben de marcar la B, porque obviamente ya la hayamos trabajado. Pero acá, sí, ustedes marquen la que ustedes crean que es la opción de respuesta correcta, ¿ok? Les queda 30 segundos. Bien, entonces voy a pasar a la tercera pregunta, o mejor dicho, sí, la tercera pregunta. Entendiendo que la primera ya la habíamos trabajado, pero marquen que es la B, porque ya la hayamos trabajado. Yes.
Bien, siguiente pregunta, porque después me doy mucha gabela. ¿Quién la lee, por favor? Tiene bastante texto, parecido a lo que le va a salir en el concurso. Adelante, ¿quién la lee? Carolina Cuervo, por favor. El artículo 1 de la Constitución Política de Colombia establece que el país es un Estado social de derecho organizado como una república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto por la dignidad humana y la prevalencia del interés general. Durante un taller comunitario, los asistentes debaten sobre cómo este principio se aplica en la vida diaria. ¿Cuál de las siguientes situaciones refleja la aplicación del principio de prevalencia del interés general establecido en el artículo 1? A. La construcción de una carretera en una reserva natural sin consulta previa, alegando su importancia económica. B. La implementación de un programa de salud pública que beneficia a las comunidades rurales más afectadas por la pobreza. C. La privatización de servicios públicos esenciales para mejorar su eficiencia económica. D. La promoción de consultas populares sobre proyectos que afectan a comunidades locales. Muy bien. Minuto y medio, por favor. Creo que esa ya ha salido, profe. Esa pregunta era la B. ¿Sí? ¿Me ayuda? Sí, profe, sí. O sea, Esa no ha la salido. pregunta, Se parece. Yo no la había visto, se parece. sí, es parecida, pero sí habla de eso. Igual ahí está. Vamos, marquen su opción de respuesta ya. Obviamente se deben de parecer, y yo les decía, el IFES es muy estático. Uno que hace, modifica las preguntas. ¿Cómo se hace? Se replantea. Vamos, me quedan 40 segundos. Pararán. Profe, ¿y usted por qué habla tanto cuando está calladito en la pregunta? Pues no, resulta que en el salón usted va a tener muchos efectos, muchos ruidos, entre que sale, entra, pero usted debe estar concentrado. Pregunta estudiante, pregunta su intendente, ahí. No el que entre, pues tiene que distraer, no. Usted se concentra, va a fortalecer su mente desde ahora, fortalézcala. No, el profe está hablando y ahora me desconcentro. No, al contrario. Estoy fortaleciendo su mente. Lea la pregunta, léala y después me escucha a mí. No, mentira, no me escuche. Concéntrese en la pregunta. Concéntrese en la pregunta. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Adelante. Listo, José, profe. El artículo 2 espera. establece los fines. Vamos a darle el espacio a Hernández que no. hoy no Ah, ok, le- ok, dale, profe, dale. Dale, ok. Hernández, adelante. Hernández, Profe, buenas noches, mi padre. buenas noches. El artículo 2 establece que los fines esenciales del Estado, incluyendo
servir la comunidad, garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y facilitar la participación ciudadana. Durante el Foro Ciudadano se discute si la intervención del Estado en los asuntos sociales puede limitar los derechos individuales. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones refleja mejor los fines esenciales del Estado según el artículo 2? Adelante. Se me perdió la pregunta. La promoción de consultas populares para deducir sobre proyectos que afecten a la comunidad local. B. La ejecución de políticas públicas que prioricen exclusivamente el desarrollo económico. La reducción del presupuesto para servicios de salud para priorizar el gasto militar. D. Implementación de las políticas restrictivas que limiten la participación ciudadana en las decisiones públicas. Excelente, Hernán, muy bien. Nos queda un minuto para responder esta pregunta, por favor. Internamente vayan marcándola, por favor. Profe, una pregunta en cuanto a políticas restrictivas, ¿a qué se refiere más o menos? Sí, total, muy bien. Es que Porque ya van varias preguntas que hablan de ese política restrictiva. Si la explico, pues descartamos la opción de respuesta, que no jugaría. Sería aplicarla al final. Es como que restringen prácticamente. Total, entonces no, la D se descartaría, ok. Por eso no quería explicarla. Sí, claro, profe, la D no sirve. Sí, total, entonces al final, pues hacemos de las 5 preguntas que traje, pues hablamos sobre esas políticas restrictivas. Es decir, que el Estado implemente, por ejemplo, que en una comunidad indígena no se va a hacer la consulta porque prevalece el interés general para que la energía eléctrica llegue a las personas de escasos recursos y no vamos a tener en cuenta la cultura indígena. Algo así más o menos tiene que ver. Profe, para no irnos tan lejos, sería como las restricciones de agua o de los cortes de agua que hay acá en Bogotá. Políticas restrictivas del uso del agua. Pero sí, o sea, eso que está pasando en Bogotá sí tiene que ver, pero más que todo es para, ¿cómo hago entender? Sí, una política restrictiva, digamos que ese racionamiento de agua busca la prevalencia del interés general, porque obviamente si se consume todo el agua en Bogotá, pues va a haber agua para un mes, entonces puede esperar las lluvias. Entonces digamos que comienzan a limitarle sus derechos al agua o a cortarlos un poquito para darles ese preciado líquido o alargar el tiempo a esperar que comience a llover. Vale, pero sí, señor, gracias. Bien, paso a la siguiente, que les queda muy fácil porque ya quedan pocas opciones de respuesta. Pero bueno, vamos para la siguiente. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Quién me ayuda con la lectura? Un estudiante argumenta que el Estado Social de Derecho se diferencia de otros modelos porque busca garantizar no solo el cumplimiento de la ley, sino también la justicia social y la dignidad humana. Otro estudiante sostiene que el Estado Social de Derecho prioriza exclusivamente los derechos colectivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el modelo de Estado Social de Derecho en Colombia? A. Se enfoca únicamente en garantizar el orden público mediante el cumplimiento estricto de la ley. B. Promueve la justicia social y la garantía de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. C. Limita la participación ciudadana para priorizar la decisión del gobierno central. D. Favorece los intereses privados como prioridad para el desarrollo económico del país. Muy bien, les quedan 50 segundos.
Nos queda una última pregunta, no sé para qué. Por favor, estén muy atentos. Recuerde que en el salón le van a pedir las huellas, va a entrar la coordinadora del salón, va a entrar el que cuide el salón. Entonces, va a haber muchas voces sonando durante la clase, perdón, durante el examen. Entonces, enfóquese, pregunta y usted. Mi examen y usted. No hay más nadie en el salón. Bien, entonces, vamos con la última pregunta de la noche. Ah, no, ya, la última, esa es la última. Listo. Esta habíamos hablado que la habíamos trabajado en la clase, que era la B, ¿cierto? Es la pregunta número 1. Todos deben de marcar la B. ¿Por qué? Porque ya la habíamos trabajado. Error del profe Raro. Soy humano y cometo errores. Que ustedes crean, yo también embarco. Bien, la pregunta número 2. ¿Cuál es la opción de respuesta según ustedes? ¿Cuál es? La La pregunta La A, profe. Quiero ver el chat, por favor. Quiero ver el chat. Uy, porque todos marcan la A. Dice, ¿cuál de las siguientes políticas? inclino por la B. Por la B. En la A y la B se violan ambos derechos, profe. Profe, Carlos opina que la B. Yo opino que la B. La respuesta correcta acá Es la B porque está priorizando, digamos, un interés económico privado. O sea, no tiene que ver nada con lo público, sobre algún derecho de una comunidad que está en riesgo, digámoslo así. Créeme que me ponen a pensar ustedes bastante. Dice, la Constitución de 1991 establece a Colombia como un Estado social de derecho comprometido con garantizar la justicia. Va a haber polémica, La justicia social, los derechos fundamentales. Sin embargo, en un debate sobre políticas públicas, un político argumenta que el principio del Estado social de derecho implica que los intereses individuales deben prevalecer sobre el colectivo. ¿Cuáles de las siguientes políticas públicas contradice el principio del Estado social de derecho? Porque el problema está en la forma como estamos leyendo la pregunta. Como no me la sé, es la B. Bien, acá la opción de respuesta, y yo sé que todos van a quedar como, profe, ¿por qué? ¿Están de acuerdo conmigo o no? No porque... Sí, señor. Ya caí en cuenta, sí, señor. No, espérenme. Estoy tratando de dar la polémica. No, porque está contradiciendo un principio. Exacto, muy bien. Entonces, esta no viene siendo la respuesta, ¿no? La D también es la B. La D también es la B. La B. Muy bien. La respuesta correcta viene siendo la B. Prioriza el interés económico sobre un libre ambiente sano.
El interés particular sobre el colectivo, profe. Exactamente. Exactamente. Prevalece, recuerden que estamos hablando del Estado de Derecho, prevalece, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Es la parte final del artículo número 1. De esta pregunta hace referencia a la parte final. ¿Qué dice en la parte final del artículo número 1? En la prevalencia del interés general. Muy bien, a eso se referencia. Dice, el Estado social de derecho prioriza la justicia social, el bienestar colectivo y la prevalencia del interés general. La parte final de ese artículo. Priorizar los intereses económicos de una empresa sobre los derechos ambientales y sociales de una comunidad contradice este principio fundamental. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Artículo número 1, la parte final. Esta pregunta iba sobre la prevalencia general. Prevalece lo general sobre lo particular. El político va, más que todo, al interés individual. ¿Vale? Listo. Entonces, la B. Muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Acá cuál es? ¿Cuál es? Envíeme la respuesta, por favor. La B, profe. Profe, la ve por la misma justificación anterior, porque prevalecen los derechos generales sobre los particulares. Ok, entonces estamos hablando del artículo número 1, Colombia. Fíjense que lo que le estoy mencionando, la misma pregunta tipo IFES trae el texto. Yo sé que al momento usted de leerla, se va a acordar del profe Rada. Descentralizada, República Unitaria, lo va a traer, créanme que sí. Bien, entonces, ¿cuál viene siendo acá? La B. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? Sí, profe. Profe, Sí, no. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, profe, sí, porque ahí está la palabra clave que es prevalece. Bueno, bien, entonces, ¿qué pregunta es esta? La tercera, ¿cierto? La tercera, la B. Hasta el momento todo va por la B, ¿cierto? Primera la B, segunda la B, tercera la B. ¿Vamos bien? Listo, vamos para la cuarta pregunta. Déjeme ir por acá.
Esa es la A, profe. Seguro. La B, profe. Profe, yo coloqué la A. Mecanismos de participación, profe. ¿Cómo? Los mecanismos de participación. Ok. Presten mucha atención a lo que yo vengo explicando. Fíjense cómo las preguntas van asociadas a lo que yo les vengo hablando, de los preconceptos del Estado, los preconceptos de Estado social de derecho, ¿cierto? Entonces, así más o menos, fíjense con la mnemotemia, ustedes pueden encontrar las opciones de respuestas. Vale, yo sé que van bien, déjense orientar, yo les pido, por favor, déjense orientar. Por algo, yo les traigo población, territorio, soberanía, mnemotemia sobre eso, Estado social de derecho y trabajo los tres elementos del Estado social de derecho, igualdad, participación ciudadana y mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Por eso, de ahí ya yo puedo irme a defender frente a las preguntas con cosas sencillas, ¿vale? Déjense orientar, por favor. Lo hago con mucho aprecio y sé que ustedes van a ser los mejores estudiantes y van a ocupar los primeros lugares. ¿Vale? Déjense orientar. Por favor. ¿Cuál es? ¿Acá cuál es? ¿La última cuál es? La B, profe. La B. La B. Como no me la sé. No, yo coloqué la B. Es la única que me falta. Bien. La B. Como no me la sé. Como no la sé, la B. Como no me la sé, es la. Ven, muy bien. Fíjense cómo han mejorado, cómo van entendiendo. Las preguntas no son sencillas. Demasiado texto, demasiadas contradicciones que pueden uno como enredarse. Ojo, la idea no es fracasar ahora. No, fue mal. No, estamos adaptándonos. Fíjense, trabajo cerebral, practicamos conocimiento, practicamos el modelo del IFEX, asociamos mnemotemia, diferentes modelos de aprendizaje. Hacemos un montón de cosas acá que ojalá Dios nos siga acompañando y nos pide a todos nosotros en la vida y en la salud. Vale, hasta el momento esta sería la finalización de la clase de bendiciones para todos.